Por favor, tomen sus Biblias y ábranla en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Vamos a terminar esta mañana lo que no pude terminar la última vez que estuvimos en el libro de Lucas, acerca de la profecía de Simeón sobre José y María. Me faltó hablar acerca de Ana, que vamos a estudiar a partir de los versículos 36 al 39. Ha sido, creo que ya hemos pasado 4 semanas cuando empezamos, por eso me gustaría leer los versículos desde el 21 al 39 para que recuerden el contexto de lo que está sucediendo aquí cuando José y María fueron al templo para la purificación. Vamos a leer el versículo 21 hasta el 39. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, y el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, lo bendijo y dijo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad Nazaret. Esta es la palabra del Señor. Esta sección es importante por diferentes razones. Es algo único que nos está dando el Evangelio de Lucas. Y Lucas, por supuesto, está poniendo todo esto porque tiene algo en mente. Y eso nos lleva a Lucas 1:1, donde dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El Evangelio de Lucas, que originalmente fue dirigido a un hombre llamado Teófilo, fue escrito con un propósito principal en mente, y es dar un relato históricamente preciso que proporcione la certeza acerca de la vida, el ministerio y finalmente la identidad de Jesucristo, el Mesías. Entonces, tomando esa idea y llevándola a Lucas 2, de 21 al 39, te das cuenta de 2 cosas. Lucas ha sido cuidadoso para asegurar de que todo lo que se ha escrito sea históricamente exacto.
Él ha entrevistado a muchas personas, ha recolectado la información necesaria y ahora la tenemos aquí para estar seguros que eso realmente sucedió. Y también Lucas, al escribir a sus lectores, les da una mayor certeza acerca de la identidad de Jesús. Él quiere que sepan con gran seguridad que este es el Mesías. Así es de que cada persona en este pasaje, el cual acabo de leer, María, José, Simeón, Ana, desempeñan un papel vital al dar testimonio de la identidad de Jesús. Y este punto del Evangelio, Lucas ya ha establecido la identidad divina de Jesús desde el capítulo 1 a través de anuncios angelicales. También tenemos ahí la concepción milagrosa tanto de Juan el Bautista, el precursor, y la del Señor Jesucristo. Y también tenemos las alabanzas de Elizabeth, María, Zacarías. Y luego en el capítulo 2 tenemos el relato del nacimiento con la visita de los pastores que creyeron que el Mesías había llegado. Y claro, también tenemos lo que José y María dijeron. Así es de que aquí nosotros vemos que cada escena que Lucas nos está dando tiene un propósito específico. Él quiere que tengas una certeza. Lucas 2 del 21 al 39 no es una excepción. Tenemos aquí varios testigos fieles que nos dan el relato de lo que sucedió. Y en el escenario de esta sección tenemos algo muy importante. Ahí con los pastores aprendimos que el Señor vino para todo hombre, pero aquí el escenario es el templo. No era solo el centro del culto judío y el lugar donde el pueblo de Dios acudía a ofrecer sacrificios, sino que también se consideraba la morada de la presencia de Dios y el corazón mismo de la esperanza de Israel. Por eso, durante generaciones, los fieles habían acudido al templo deseando el cumplimiento de las promesas de Dios mientras esperaban la revelación del Mesías. Y viendo este significado profundo, histórico y espiritual, no es coincidencia que Lucas haya decidido registrar la presencia de Jesús en el templo, ya que es el escenario perfecto para otra poderosa confirmación de la realidad de quién es este bebé. Ahora, aquí tenemos tres cosas que sucedieron. Lo primero que vimos de Lucas 2, del 21 al 24, donde María y José llegaron al templo para presentar a su hijo y cumplir con los requisitos de la ley. Y después nosotros vimos a Simeón, un testigo fiel. Y este testigo era obediente a la ley de Dios. Y esto nos enseñó la fidelidad que debemos de tener y de ser testigos de quién es Jesucristo. Y aquí se nos dio el nombre de Jesús, que revelaba que Él era el Mesías que había venido a salvar a su pueblo. Y Lucas está relatando todo esto con mucho cuidado para que se den cuenta que el Mesías vino a cumplir toda la ley. Y luego nosotros podemos ver también en este relato a Simeón. Aquí vemos que él estaba esperando por la consolación del Mesías y Simeón tenía ben- una gran esperanza que viniera el Mesías, y también él nos habla de que hay que proclamarlo, y él toma al Señor Jesucristo en sus manos y dice que es el Mesías de los judíos y los gentiles. Y claro, este mensaje nos había sido proclamado en el templo. Él dijo, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Él está diciendo que tenía en sus manos el Salvador de judío y gentil. Y después del primer mensaje, nosotros leemos en el versículo 33
que José y María se maravillaban de las cosas que se estaban diciendo del bebé. Y tú también, estoy seguro que te maravillarías. Este es el Mesías, no nada más de los judíos, sino también de los gentiles, de todo el mundo. Todo lo que está sucediendo es la redención que el Señor está dando a este mundo. Y luego Simeón lo bendice y da un mensaje diferente. Simeón da una profecía y dice que Jesús va a traer división y dolor. El versículo 34 de Lucas 2 dice, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Ahora María se maravilla al escuchar todo esto y ella debía de saber con estas palabras que iba a haber mucho dolor en el ministerio de Jesús. Y hasta ahorita lo que sabemos es que este mensaje fue un shock. No todos van a aceptar el mensaje de Jesús, no todos lo van a aceptar, no todos al ver su ministerio van a decir, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. Algunos van a creer y a otros van a caer. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. No todos van a aceptar este mensaje. La gente lo va a aceptar como Señor o Salvador o lo va a rechazar. Van a ser para su vida o caída. El Señor Jesucristo lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Simeón dijo, he aquí este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y luego él continúa y dice que Jesús no solamente ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos, sino que también ha sido puesto para señal que será contradicha. Esa palabra señal se usa a lo largo de los evangelios para describir los milagros que Jesús realizó, por lo también los milagros que hicieron los apóstoles. Nosotros sabemos que el primer milagro del Señor Jesucristo al convertir el agua en vino en Juan 2:11 dice que Jesús hizo esto en Caná de Galilea como comienzo de sus señales. Este es el comienzo de sus milagros. Así es de que esta palabra señal se usa a menudo para describir un evento milagroso, pero ese no es su significado principal. Una señal está apuntando a algo más, a otra realidad mayor. Y las señales de Jesús no solo sirvieron como demostración de su poder divino, sino también como indicadores que revelaron la verdad acerca de quién es Jesús. Si tú estuvieras conduciendo por una carretera y vieras una señal que dice salida a 10 millas, no te detendrías y bajarías y te hallarías ahí en esa señal. No, no has llegado a tu destino. Tú sigues yendo hacia la dirección, hacia el lugar que esa señal te está apuntando. Ese es el punto. Tú sigues manejando. Y así sucedió con los milagros que hizo el Señor Jesucristo, ya que nunca tuvieron la intención de ser un fin en sí, sino más bien señales que apuntaban a una realidad mayor, y que es que Jesucristo es Dios, el Salvador del mundo. Tenía el propósito de apuntar una realidad mayor, así que cuando Simeón profetizó que Jesús sería señal de contradicción, estaba diciendo que Jesús mismo, por su señal, por sus enseñanzas, por sus milagros, sería una señal muy obvia y clara de que Él era el verdadero Mesías, Dios mismo. Y sin embargo, por clara y obvia que fuese esa señal, aún así, Simeón ve a María y le dice, Él va a ser una señal que va a contradecir. Esa palabra contradicción proviene de una combinación de dos palabras griegas, anti, que significa contra, y lego, que significa hablar. Entonces esta señal
significa que iban a hablar contra Jesucristo, iban a traicionarlo, aun cuando fuese obvio quién era y que María lo supiera, lo dijera, lo confirmara, aunque todos lo vieran con sus ojos. Simeón está diciéndole a María, ten cuidado porque no todos lo van a creer, va a recibir mucha oposición y van a hablar contra él. Y eso lo vemos en la Biblia, Mateo 9:3 dice, y he aquí algunos de los escribas se dijeron a sí mismo, este hombre blasfema. Y aun cuando se dieron cuenta que nadie hablaba como él y hablaba con autoridad y predicaba en una gran manera, algunos se maravillaban y otros decían, este hombre blasfema. Juan 7:12 dice que había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Algunos decían, nos está llevando por el camino correcto, y otros decían, no, no lo sigan, opónganse a él. Juan 8:52 dice, entonces los judíos le dijeron, este hombre tiene demonio. Algunos no le creían cuando hacía las señales. Lucas 11:15 dice, pero algunos de ellos decían por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Una señal tiene el propósito de apuntar a una realidad mayor, en lugar de que la señal sea la realidad. Muchos dijeron que Jesús podía hacer esas señales porque tenía el poder de Satanás. A lo largo de todo el ministerio de Jesús, él enfrentó calumnias, acusaciones falsas y burlas por parte de los líderes religiosos. Ellos tenían una mala intención y a pesar de esas acusaciones, aquí vemos que esta profecía que se está diciendo fue hecha y confirmó quién era el Señor Jesucristo. Lo que dijo Simeón, eso sucedió. Y María vería que su hijo iba a ser atacado y eso fue lo que se está profetizando aquí. No solo eso, los milagros apuntaban al Señor Jesucristo, pero también indicaban el rechazo. Y por supuesto, esto también es verdad en nuestros días. El Señor Jesucristo recibe oposición. Muchos aman a un Jesús hecho por nuestra imaginación, pero al Jesús de la Biblia se van a oponer. Pero si tú les presentas al Jesús de la Biblia, no lo van a aceptar. Si tú les presentas las enseñanzas de Jesús, no las van a aceptar. Si tú les dices que acepten a Jesús como el único camino al Padre, tú vas a ver cómo se oponen. Algunos lo van a aceptar y algunos van a levantarse, pero otros van a caer rechazándolo. Así es de que esta es la profecía de Simeón, que habla acerca de la división que va a traer ese niño que tiene en sus manos, pero también habla acerca del dolor que va a traer, y lo ves en el versículo 35. Mirándolo, me imagino que le dijo a María, Lucas 2:35, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. María, dijo Simeón, un día una espada traspasará tu misma alma. Y en el griego hay dos palabras que se usan para espada. Una como la que dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es una espada pequeña y hace un corte muy específico, pero esta no es la palabra que usa Simeón. Simeón usa una palabra que habla de una espada larga y le está diciendo, María, este niño, tu hijo, va a tener su alma atravesada por una gran espada y eso va a doler mucho. Y por supuesto,
Este es el Espíritu Santo preparando a María para ese día donde recibirá mucho dolor en la muerte de su hijo. Y cuando tú piensas acerca de esto, hay mucha misericordia y gracia por el Señor que le está dando a María, porque lo que esto significa es que incluso en el momento más doloroso de la vida de María sería usado como confirmación de que Él era el Mesías, aun cuando haya mucho dolor. Es la confirmación de que Él es el Mesías y María sabría que ese es el plan de Dios. Él fue enviado para ese momento. Todo está sucediendo de acuerdo al plan divino. Por mucho que duela, algún día esto va a glorificar a Dios. Juan 19:25 dice, pero junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Y no había duda de que ella sentiría el dolor y recordaría las palabras de Simeón y recordaría esas palabras si una espada traspasara tu misma alma. Aquí vemos otra señal que apunta quién era Jesús. Y no solo eso, una de las razones que vemos aquí es que esto sería revelado para muchos, para que lo comprendieran. Cuando los hombres se opusieron a Jesús, incluso a pesar de los milagros y las enseñanzas, sus corazones fueron revelados. Y los religiosos, los gigantes religiosos salieron como un fraude y el Señor Jesucristo reveló la verdad que había en sus corazones y aún lo hace. Él conoce nuestros corazones. El Señor Jesucristo es la prueba máxima final para todo corazón. A través de su ministerio, Él estuvo exponiendo los corazones de los hipócritas, aquellos que parecían muy morales en lo externo. Él sacaba lo que había en el interior. Nadie lo podía ver, pero el Señor Jesucristo sí. Así es de que cuando el Jesús los confortaba, el Señor Jesús los confrontaba, salía a la realidad de sus corazones y mostraba realmente lo que había en ellos. Eh, Había corazones negros llenos de pecado, pero también el Señor Jesús se presentaba como un Salvador misericordioso, dispuesto a limpiar ese corazón. Y ahí salía ese corazón lleno de obscuridad. Y Simeón le dice, María, parte del ministerio de tu hijo será exponer a las personas quiénes son realmente. Así es de que Simeón le decía todo esto a José y María. Lucas nos dice que ellos estaban maravillados de lo que decía acerca de su hijo, asimilando todo esto y tratando de darle sentido. Y ellos están a punto de ir a casa y voltean y ahí hay una profetisa. Otra confirmación. A lo mejor demasiada información para discernir en un día, pero el Espíritu Santo lo preparó así para confirmar la realidad de quién era este niño. Así es de que Lucas nos introduce a otra testigo, Ana, de profetisa. 2 versículos nada más. Vamos a leerlos otra vez. Y mientras vemos estos versículos, vamos a ver 4 acciones en las cuales ella perseveró, que nos da otros testimonios de quién es el Señor Jesucristo. Y estas acciones deben de ser acciones en las cuales todos debemos de perseverar. Lucas 2:36 estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda. Y hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias y alababa y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Aquí tenemos a otro testigo
increíble que nos da un testimonio impresionante. Y nosotros debemos de imitar esas acciones. Y vamos a empezar con la primera. Aquí dice que perseveraba en el servicio. Y esto es lo que nos dice el texto, lo que Ana hacía. Ella no se apartaba del templo. Ella estaba constantemente sirviendo al Señor. Y este es un lenguaje hiperbólico. No quiere decir que vivía en el templo y que nunca se apartaba. En ese sentido, no, lo que nos está diciendo es que cuando se abrían las puertas del templo, ahí estaba ella. Cada que podía estar en el templo, ahí estaba ella. Y de hecho, incluso hoy en día, cuando una persona no solo va a la iglesia el domingo, sino también durante la semana, puede decir, yo voy ahí. Es como si yo viviera ahí. Yo siempre estoy ahí. Yo soy parte de ese mobiliario que hay en esa iglesia. Esa era Ana, una mujer que estaba absolutamente comprometida al servicio del Señor en el templo. Ella nunca se apartaba del templo. Lucas dice que servía de día y de noche. Y una cosa sería si Lucas estuviera describiendo a una joven de 20 o 30 años. eh, Ella se acaba de casar, tiene hijos, pero no, él nos dice que Ana tenía 84 años. De hecho, aquí hay dos opciones. Tiene 84 o 105 años, pero yo me inclino a pensar que tenía 84. Ella perseveraba, estaba casada por algunos años, su esposo murió y siguió, aún como viuda, siguiendo en el templo. Ella era una viuda. Ella es una ilustración viva de Salmo 92:13 que dice, plantados en la casa de Jehová florecerán en los atrios de nuestro Dios, aún en la vejez darán fruto, estarán llenos de savia y muy verdes. Y aquí aprendemos algo de Ana, es que aún en la vejez nosotros debemos de estar sirviendo al Señor. Aun cuando las circunstancias cambian, nosotros deberíamos de estar sirviendo al Señor. Estas cosas no deberían de usarse como una excusa para no usar los dones que el Señor nos ha dado. En 1 de Corintios nosotros leemos algo muy claro. Nos dice que incluso la soltería es un regalo del Señor con un propósito específico. Pablo dice así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Mucha gente se retira de sus trabajos seculares y al mismo tiempo se retiran de la iglesia. Se retiran de criar hijos, pero Ana nunca se retiró. Ella hizo todo lo que podía para servir al Señor. Ella es una fotografía de lo que leímos en 1 de Corintios 15:58, que nos anima a estar siempre firmes y constantes, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano, es lo que debemos de creer. Los que están aquí sirviendo al Señor siempre en la iglesia, déjenme decirles que su trabajo no es en vano. Dios lo ve. Él siempre está viendo. Y sabes, aquí es donde deberíamos de invertir porque tenemos una buena remuneración. Esta Ana no estaba atada a sus circunstancias, cualquiera que haya sido su esposo cuando murió. Quizá muchos dijeron, ¿estará Ana sirviendo o se retirará? Y miren, ella estuvo sirviendo siempre y no estuvo atada por las circunstancias, sino a su Dios a quien quería ella alabar. Ella sirvió a su Dios por décadas mientras estaba sola. Seguía sirviendo, demostrando la realidad de su fe. Ella no era de esas personas que van de vez en cuando a la iglesia. No, cada que se abrían las puertas, ahí estaba ella. Hay un servicio de oración, yo voy a estar ahí. Va a haber escuela dominical, segunda
ora, yo estoy ahí. ¿Necesita ayuda en el ministerio de los niños? Yo estoy ahí, apúntenme a mí. Yo quiero estar donde la gente de Dios está, yo quiero servirles. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es el Señor. Servirle a Él 1 o 2 horas y luego hacer lo que yo quiera, algo no está bien. Las prioridades no están bien. Ana tenía sus prioridades bien hechas, estaba comprometida con el Señor, totalmente comprometida con el Señor y su templo. Como cualquier otra persona, Ana tenía muchas cosas que hacer, pero ella tenía en mente lo más importante. Sin duda alguna, ella tenía la mentalidad de Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esta es la primera acción en la que Ana perseveró. Y hay una más, ella perseveraba ahí sirviendo y ella estaba comprometida. Pero claro, cuando estaba en la iglesia, hay algo más que la describía. Ella perseveraba en la oración. Ella nunca dejó el templo, servía día y noche con ayunos y oraciones. No simplemente servía continuamente, sino que también oraba continuamente, como dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Todos tenemos que orar, pero en la iglesia tenemos que orar aún más. Lucas nos dice que ella oraba constantemente, ella alababa al Señor y oraba día y noche. El Señor estaba constantemente en su mente, esas promesas estaban en su mente. No era una oración casual, no. Aquí nos habla de una oración constante, persistente, ferviente, que no se detenía. Y esto es importante porque este tipo de oración es una marca de alguien que depende del Señor. Alguien que cree en el Señor, en sus promesas, va a orar y esta es la expresión. Cuando tú oras y cuando tú oras constantemente, tú lo estás haciendo porque tú crees que Dios está ahí, que te escucha. Y tú quieres vivir de acuerdo a su voluntad. Y ella perseveraba en la oración. Y Ana, ella por décadas se arrodillaba y clamaba al Señor. De acuerdo a la voluntad de Dios, había tiempos donde ella suplicaba por esas promesas que viniera el Mesías. La oración siempre fue el centro de su vida de adoración, buscando la redención de Israel. Buscaba tener comunión con el Señor. Y Lucas nos da una parábola después. Puedes ir a Lucas 18:1 y ahí nos habla acerca de la oración. Mira lo que dice Lucas 18:1. También el Señor Jesús refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ana quizá en ocasiones parecía que se desanimaba, pero no seguía. Versículo 2 diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que no sea que viendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabes lo que está preguntando aquí?
Cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará personas orando como Ana, deseando su regreso. Esto nos dice que lo que el Señor desea cuando regrese, esto es lo que le trae contentamiento. Quiere ver a sus santos volteando al cielo en oración, diciendo, aquí está. Ha sido algo glorioso, ha regresado. Y claro, en esta parábola el Señor no es injusto, sino todo lo contrario. La viuda nos está mostrando que si este hombre malo da buenas cosas a esta viuda, continúa nuestro Padre Celestial, que es justo y misericordioso. Y por supuesto, no simplemente oraba, aquí dice que también ayunaba, ella ayunaba. Y esto es apropiado porque el Señor Jesucristo más tarde va a instruir a sus discípulos y les dicen que por qué no ayudan. Y el Señor dice, no van a ayunar cuando el novio está aquí, cuando se vaya el novio, entonces van a ayunar. Y sabes, ellos oraban y ayunaban porque el Mesías no estaba ahí. Y ahora estaba ahí, tenían que regocijarse en él. Nosotros debemos de orar para que el Señor regrese pronto. Y es un reto para nosotros. Hay que perseverar en la oración como ella lo hizo. Pero no simplemente en oración, tenemos una tercera acción. Ella perseveró en acción de gracias. En el versículo 38 leemos, esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios. Ah, tan rápido como Ana vio a este niño, daba gracias a Dios. Ella alababa agradecida a Dios. Ella inmediatamente levantó su voz y dio palabras de agradecimiento por lo que estaba sucediendo. Eh, Muchas de las circunstancias de Ana fueron difíciles. Estuvo solitaria, era una viuda. Ella pudo haberse amargado, convertirse en cínica, pero todo lo contrario, ella se convirtió en una persona más agradecida, una persona agradecida por las bendiciones de su Dios, porque había percibido estas bendiciones del Señor aún en las circunstancias más oscuras de su vida. Y este es el secreto de ella. Ella encontraba su contentamiento en el Señor, muy diferente a aquellos que se quejan constantemente. Jeremías Burroughs dijo, un corazón murmurador es un corazón descontento y un corazón descontento nunca es un corazón perseverante. Pero Hannah tenía contentamiento. Ella era humilde y sabía que recibía bendiciones que no merecía y estaba agradecida con el Señor siempre. Sabía que en ese momento debía de darle gracias a Dios. Y ese es nuestro llamado. Debemos de dar gracias al Señor siempre, constantemente. Y es que Jesús ha venido, murió en la cruz, resucitó y Él dice que aquel que lo busque lo encontrará y Él promete regresar y eso va a ser maravilloso. Todas estas bendiciones son inmerecidas y deberían de ser suficientes para que le des gracias al Señor por esto, por aquello, por todo lo que te da. Un corazón agradecido debe de ser eh, un canto de alabanza de los santos y esta es sana. Y esto es parte del secreto, su servicio, sus oraciones y algo más que vemos aquí. Ella perseveraba en oración, servicio, agradecimiento y también en proclamación. Versículo 38, esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Cómo ella sabía todo esto de la redención? Porque ella estaba en el templo. De esto hablaban en el templo.
La gente de Dios se junta y habla acerca de la palabra de Dios. Yo sé quiénes son esas personas. Yo sé que estos están emocionados por el regreso del Señor, por la venida. Y miren, llegó Él. Y hablaban de eso. No podían callarse acerca de la llegada del Mesías. Ella decía lo que había aprendido y escuchado. Y eso es lo que hacemos cuando venimos a la iglesia. Toda la semana nosotros debemos de estar en la palabra de Dios, estudiando, aprendiendo eh, sus verdades para que nuestro corazón se ilumine y luego lo compartimos con lo demás. Esto me animó en esta semana. Espero que te anime a ti. Me han hablado de la palabra del Señor y eso es algo maravilloso. Ella proclamaba a Jesucristo. Ella era una testigo fiel, una testigo poderosa, aún en su edad avanzada. Nosotros necesitamos evangelistas grandes de edad. Necesitamos ancianitos que hagan discípulos. Necesitamos santos que perseveren en oración, en agradecimiento y en proclamación. Y Ana nos da este ejemplo. Ella perseveró en todo esto y ahora es una testigo fiel. Ella proclama la redención de Jerusalén. La redención solo se encuentra en Cristo Jesús. Y los ancianitos, los santos ancianitos, dan luz a la congregación. Aquí hay mucha gente que todavía no son santos, todavía no son maduros, pero estos ancianitos nos pueden ayudar ministrando, evangelizando, pueden hablar de una manera y muy impresionante. Ellos van a escuchar y yo les animo que oren, que hablen, que proclamen, que no piensen, nadie me va a escuchar a mí. Simplemente sé fiel al Señor y administra bien lo que te ha dado. Esto es lo que Ana nos enseña. Y un último versículo, Lucas 2:39, que simplemente envuelve todo este paquete. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía. La semana que entra vamos a estudiar cómo nuestro Señor Jesucristo seguía creciendo en sabiduría y en gracia. Gracias Padre Celestial por su palabra, por lo que nos enseña, por lo que nos anima. Señor, anime nuestros corazones de una manera que nos haga celosos por su palabra, por su gente, llene nuestro corazón con una verdad que sobreabunde y que proclamemos el Evangelio, que perseveremos en oración, en ayuno, en todas estas cosas que le agradan a usted. Señor, esto no porque nosotros trabajemos para nuestra salvación, sino porque es el resultado de nuestra salvación. Por eso tenemos un corazón agradecido por esas realidades que usted nos ha provisto de quién es usted. Que, Señor, sabemos que nuestro trabajo no es en vano. Anímenos con estas verdades. Gracias por lo que usted nos enseña. Oramos en el nombre